Buenos días. Mi nombre es Marta Torres y voy a platicar un poco acerca de una charla muy interesante que es roncar no es normal, el caso de la apnea del sueño en el marco de las actividades del Día Mundial del Sueño 2022, que se celebrará el 18 de marzo y cuyo lema es Sueño de calidad, mente sana, mundo feliz. Bueno, pues hablar un poco de ronquido es un placer. Desde hace mucho tiempo eh, se ha reconocido que cuando se duerme bien, hay un mundo feliz, ¿no? Fíjense las frases tan emocionantes que puso este poeta, Gustavo Adolfo Becker. Qué hermoso es cuando hay sueño. Aprecia el sueño, el autor. Dormir bien y roncar como un sochante. Y comer y engordar. Y qué desgracia que esto solo no baste. Bueno, pues hoy en día sabemos que en este poema hay varias verdades que están relacionadas y que no son tan hermosas como pudiera parecer desde el punto de vista poético. Hoy en día sabemos que roncar no es tan poético como lo quiso poner nuestro poeta, y que incluso una persona que ronca, además de que puede tener un padecimiento que altere su vida, pues también puede ser una condición que altere la calidad de vida y la calidad de sueño de la persona que lo escucha roncar. Entonces, si bien se puede ver desde un punto de vista poético, la realidad del ronquido realmente es otra. Y bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos, bueno, si es realmente bueno o malo, pues el por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué la gente ronca? ¿Por qué la gente hace ruido que no hace al respirar cuando está despierto? Bueno, pues aquí les presento una imagen en donde tratamos de ilustrar cómo es la respiración de una persona que se encuentra adecuadamente durmiendo sin ninguna alteración. Y entonces, como pueden ver, de la nariz y de la boca, hay un espacio suficiente para que el aire pase, ¿no? Entonces aquí tenemos todo esto como en color blanco, todo ese área es para que el aire fluya y el aire pueda hacer una imagen como esta, salir, entrar en un flujo completamente normal. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros roncamos? Bueno, como pueden ver, a diferencia de lo que se observaba en la primera imagen, en esta imagen, cuando una persona se acuesta, se relaja, está boca arriba, pues los tejidos, todo el volumen de tejidos que tenemos en la lengua, en el paladar blando, se relajan y caen sobre el área que tendría que ser utilizada para que el aire pase y entonces el aire no está pasando adecuadamente y entonces ahí podemos visualizar que empieza el problema, ¿no? Aquí tenemos un área en donde el aire fluye adecuadamente y en esta hay alteraciones. Entonces, bueno, pues definitivamente roncar, ya podemos decir desde ya que no es bueno. Roncar significa que no se está respirando en una forma libre y adecuada. Entonces, a diferencia del concepto que antes teníamos, ¿no? Que, ronqué y quedé súper descansado, la realidad es que no es esta. Roncar significa no respirar tan adecuadamente durante el sueño. Y bueno, del ronquido podemos decir que hasta el 67% de la población mexicana adulta ha referido que en algún momento de su vida ha roncado y que este ronquido puede en algún momento incluso alterar la integridad del sueño de la persona que lo escucha roncar. ¿Qué problema hay con roncar? Bueno, para quien ronca, ya sabemos con nuestros antecedentes que di que la persona que está roncando no está respirando bien. Ya vimos que hay un problema con el flujo de aire y que este problema puede ser tan importante que tenga propiamente una enfermedad que le impida respirar adecuadamente y que la más común se llama apnea del sueño. Y bueno, una persona que no
descansa adecuadamente, que no respira adecuadamente, no puede descansar adecuadamente. Su sueño no es de la misma calidad de una persona que no está roncando. Adicionalmente, otro de los problemas que se relacionan con el ronquido es de quien lo escucha. Quien escucha roncar a una persona y no puede conciliar el sueño, sabe lo molesto que esto puede resultar. Esto puede incluso ocasionar problemas en la pareja, puede fragmentar el sueño de la persona que acompaña a alguien que ronca e impide su adecuado reposo. Está demostrado que las personas que escuchan a alguien roncar con un ronquido intenso pueden tener hasta 1 hora menos de sueño. Imagínense que ustedes piensan que van a dormirse a las 11 y realmente es como si se estuvieran yendo a dormir a las 12 o como si se despertaran 1 hora antes de su hora habitual. Quien lo escucha también se preocupa, sobre todo cuando hay un lazo afectivo de por medio, ¿no? Si una persona está roncando o hace algunos movimientos que hacen parecer como que estuviera ahogándose, pues estos datos generalmente ocasionan preocupación a la persona que acompaña a la persona que está roncando. Y esto está demostrado que puede ocasionar tensión en la pareja e incluso cuando el ronquido es de una cierta magnitud, pues incluso puede resultar lesionada la persona que está durmiendo con alguien que ronca intensamente. Y entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando en esta persona que está roncando? Bueno, pues como ya lo anticipé, el punto más grave de la persona que ronca es que puede ser que tenga una enfermedad propiamente que se llama apnea del sueño. ¿Y qué es la apnea del sueño? Bueno, en esta pintura que es muy hermosa, ya se vislumbraba por el autor, es una pintura muy renacentista, ya tiene muchísimos años, pero aquí lo que el autor quiso ilustrar, pues una es que las mujeres dormimos mejor y eso es cierto. El dormir profunda y con problemas de respiración es un poquito más común en los hombres. Y bueno, el autor se dio cuenta que las mujeres son como un poco más alertas y que cuando el varón está dormido, está vulnerable, ¿no? Está vulnerable a las diabluras que esas pequeñas criaturas le quieren hacer. Vean cómo le está ocasionando algunas travesuras, el que está cerca del hombre. Y bueno, el hombre está prácticamente vulnerable. Bueno, pues así queda una persona que tiene apnea del sueño. ¿Qué significa apnea del sueño? Apnea es una palabra que tiene su origen y que significa básicamente no respirar, no tener esa respiración, hacer una pausa en la respiración o no estar respirando. Y bueno, pues obviamente sueño, que significa que solamente se presenta cuando las personas van a dormir. Entonces, tener apnea del sueño es tener una alteración que no permite respirar durante el sueño. Bueno, ya recordarán esta imagen en donde yo les ilustré a una persona que tiene un área que le permite una respiración adecuada. Ya les ilustré cómo es el área de una persona que se encuentra respirando con ronquido. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en el paciente con apnea del sueño? Bueno, pues estas personas tienen un colapso, es decir, el área donde tiene que pasar el aire se cierra casi en su totalidad por algunos segundos o incluso hasta más de un minuto. Y entonces el aire que tendría que pasar adecuadamente, pues se limita en su totalidad. Y entonces, ¿cómo se puede reconocer la apnea del sueño? Bueno, pues la apnea del sueño puede reconocerse por algunas manifestaciones que podemos identificar mientras el paciente se encuentra dormido. Y entonces los síntomas de una persona que está dormida y que tiene apnea del sueño, pues suelen ser que tenga ronquido, evidentemente, que haga algunas apneas y que nosotras podamos observar, ¿no? Es frecuente que al consultorio lleguen esposas preocupadas porque sus compañeros de cama están roncando, pero dentro del ronquido hay unos espacios en donde
El ruido cesa y parece ser que la persona no está respirando. Después se reasume la respiración e incluso pueden tener alguna clase de movimientos. Bueno, estas apneas que nosotros identificamos como apneas presenciadas porque alguien las está viendo, son muy comunes cuando el paciente tiene apnea del sueño. Como les mencionaba, cuando se reasume la respiración, estos pacientes simulan o parecen tener ahogos, ¿no? Entre cada vez que vuelven a retomar la respiración. Algunos otros datos por los que se reconoce la apnea del sueño es cuando el paciente se levanta mucho para ir al baño, más de 2 veces en la noche para ir al baño. Es una característica común en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que también pueden tener sudoraciones en sueño y esas son las principales características durante el sueño. Bueno, la apnea del sueño no solamente, si bien se presenta el problema respiratorio durante el sueño, también tienen consecuencias y manifestaciones que se pueden reconocer durante el día. Y una de las más comunes y peligrosas, pues es el no poder descansar adecuadamente y tener mucho sueño durante el día. Entonces, las personas con apnea del sueño pueden tener dolor de cabeza al despertar por no haber respirado adecuadamente durante sus horas de sueño, tener mucho sueño durante el día, es decir, sentir que aunque hayan pasado un tiempo razonable en cama, intentando dormir, ese sueño no es reparador y entonces tienen fatiga y sueño durante el día. Otra de las manifestaciones es que estas personas, por esa falta de sueño, por esa fragmentación en el sueño que ocasiona la apnea, tengan problemas en la concentración, es decir, tienen problemas para hacer tareas que requieren atención y no les permiten concentrarse. Y también se ha descrito que se está relacionado a una falta de apetito sexual por la misma razón de que la persona no se siente descansada, no está descansando adecuadamente. ¿Quiénes más tienen riesgo? ¿Quiénes tienen más riesgo en toda la población adulta? Bueno, pues la apnea del sueño es una enfermedad que está directamente relacionada con la obesidad. Entonces, si tenemos más peso, tenemos más probabilidad de que la apnea del sueño se presente. Cuando una persona tiene la obesidad más bien central, es decir, no es como en las mujeres, en algunas mujeres que tienen una tendencia a subir más de peso en piernas o cadera, cuando la persona tiene más obesidad hacia el abdomen, hacia el cuello y el cuello mide más de 40 centímetros, es un factor de riesgo para que tengamos apnea obstructiva del sueño. Como ya lo mencioné, más o menos por cada por cada mujer que tiene apnea del sueño, existen 2 varones con apnea del sueño. Entonces, más o menos la proporción es al doble. Y entonces, el sexo masculino es uno de los factores de riesgo también para tener apnea obstructiva del sueño. Hay algunas otras características que hacen que nuestra vía aérea tienda a cerrarse más durante el sueño y esto puede observarse sobre todo en personas que tienen una mandíbula pequeña o en una posición posterior, una posición hacia atrás o algunas otras enfermedades. ¿Cuál es el verdadero problema de la apnea del sueño? Bueno, si usted me dice, pues no hay problema, realmente mi compañero o compañera de cama no tiene ningún problema con que yo ronque, yo no siento que ronco, yo siento que descanso bien. El problema de la apnea del sueño no se queda nada más en las manifestaciones, sino en las complicaciones que puede ocasionar. ¿Qué es lo que está pasando? Como yo ya les mencioné, el tener apnea del sueño, el roncar intensamente, está relacionado a no respirar adecuadamente. Hoy en día que prácticamente todos sabemos lo que es la oximetría o la pulsioximetría, sabemos que tenemos que tener para que nuestra oxigenación sea la necesaria, por lo menos 90% de oxigenación medida a través de nuestro dedo. Esta es la oximetría de un paciente que tiene apnea del sueño. Y entonces podemos ver que cuando empieza el estudio, en esta parte del gráfico, el paciente se encuentra con oxigenación de 90 hacia arriba, pero que algo sucede cuando empieza a dormir, y esas son las pausas durante el sueño, que ocasionan que la oxigenación cada vez vaya más hacia abajo. Y entonces podemos observar los diferentes umbrales de gravedad de la falta de oxígeno. Arriba del verde es lo adecuado
y por debajo del verde se encuentra en un área de falta de oxígeno leve, moderada y grave. Y entonces pueden observar cómo esta persona que se fue a dormir con una respiración bastante buena, cuando alcanza el sueño más profundo, puede llegar a presentar mediciones de oxígeno que ya están en el umbral de la falta de oxígeno grave. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que necesitamos oxígeno en todos nuestros tejidos para vivir adecuadamente y para la adecuada función de todos los aparatos y órganos. Y entonces, bueno, tener oxígeno bajo en forma intermitente es un problema que va a ocasionar complicaciones a largo plazo. ¿Quiénes son los que más sufren cuando tenemos apnea del sueño y esta falta de oxígeno recurrente? Bueno, los más comúnmente relacionados a problemas por la apnea del sueño son el corazón y el cerebro. Entonces es más frecuente que se sufra de algunas complicaciones en estos órganos cuando tenemos apnea del sueño y no tenemos un tratamiento adecuado. Se ha observado que hay una tendencia muy importante hacia la presión alta, infartos al corazón, problemas del ritmo cardíaco, embolias cerebrales y baja concentración. Entonces, esos son los principales problemas. Adicionalmente, como ya lo mencioné, al no descansar adecuadamente, tener problemas de concentración y problemas para el desempeño, pues los accidentes de tráfico son una complicación muy frecuente en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Así que es muy importante identificarlo, reconocerlo y tratarlo. Es una persona que no se ha dado cuenta que está en un grave riesgo y cayó en sueño en un momento no adecuado por tener apnea obstructiva del sueño y su riesgo de accidentes es alto. Hay algunas otras complicaciones que se han establecido ya como factores de riesgo relacionados a la apnea del sueño en estudios muy serios. Y entonces tenemos que tener mucho sueño durante el día, tener accidentes automotores y una mala calidad de vida está fuertemente relacionado con la apnea del sueño. También hay una relación fuerte con la presión alta, con problemas de circulación y con arritmias cardíacas y que hay una asociación moderada con una mortalidad incrementada de todas las causas, con un proceso inflamatorio y con el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué es lo que se tendría que hacer cuando se sospecha que después de toda esta información usted dice, puede ser que yo o alguno de mis familiares tengan apnea obstructiva del sueño? Por supuesto que tiene que acudir con su personal de salud que tenga orientación en medicina del sueño. ¿Qué es lo que hace el médico para identificar si la persona tiene o no apnea obstructiva del sueño? Bueno, pues lo que hace es un interrogatorio y finalmente pedir un estudio que cada vez son más sencillos y más accesibles para establecer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Este es un equipo que es muy común en nuestro medio para realizar el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Como pueden observar, tiene un oxímetro, un medidor de saturación de oxígeno en el dedo, una cinta en el pecho que registra los movimientos y unas puntas que parecen de oxígeno, pero que su objetivo es medir la cantidad de aire que entra y sale del sujeto en cada respiración. Así entonces, cuando un sujeto tiene sospecha de apnea del sueño, este es un método muy accesible para poder establecer la enfermedad y su gravedad. ¿Cuál es el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño? Bueno, si ya dijimos que el paciente no está respirando adecuadamente, el tratamiento más conocido y más efectivo que existe hasta el momento, sobre todo para los casos de apnea grave, es un equipo que se llama CPAP. Son las siglas CPAP, que significan presión positiva continua en la vía aérea, traducido del idioma inglés. Y entonces se trata de una pequeña máquina que comprime, que presuriza el aire del ambiente y lo transmite al paciente a su vía aérea a través de una mascarilla. Como pueden ver, es un equipo muy portátil, es un equipo que incluso parece simular un despertador, es un equipo que es perfectamente silencioso hoy en día y que permite que el paciente que tiene apnea del sueño se resuelva
a través de aire presurizado que ya no va a permitir que los pacientes tengan estos problemas respiratorios durante el sueño. ¿Qué hace este aparato? Bueno, pues como ya lo mencioné, si el problema era que se cerraba la garganta, a través del aire presurizado, este aparato va a ser algo así como una férula de aire que va a permitir que el paciente pueda recibir el flujo de aire en forma continua y que el colapso de la vía aérea no se presente, es decir, que se mantenga abierta la garganta, la vía aérea superior del sujeto y que con esto se pueda acceder a un flujo de aire continuo para que el paciente no tenga esas pausas en la respiración. ¿Qué es lo que ha demostrado? ¿Que sirve este aparato? Pues la verdad es que sí. Hay muchísimos estudios que respaldan la utilidad del CPAP como tratamiento para la apnea del sueño y que además corrige muchos o la mayoría de los riesgos asociados a tener apnea obstructiva del sueño. Todo eso de lo que hablamos de accidentes y demás, se puede resolver con este aparato. Sí, y es muy efectivo. Si bien es cierto que hay que conseguirlo o su seguro se lo puede proporcionar, la realidad es que al limitar todas las consecuencias de la apnea obstructiva del sueño, este equipo es un equipo muy costo efectivo. Los efectos del tratamiento se pueden señalar, quita obviamente la somnolencia que el paciente tenía durante el día, a consecuencia de que ya no hay apnea del sueño y que el paciente puede tener una noche de sueño continuo, se descansa mejor. Mejora el dolor de cabeza matutino, mejora la presión arterial, disminuye sobre todo en los casos de los pacientes que la tenían muy descontrolada, protege el corazón y el cerebro de todas las complicaciones de las que ya habíamos hablado y mejora la concentración y la memoria, así como el apetito sexual. ¿Qué más hay que hacer, además de ir con el médico para que reconozca y vea si somos candidatos a utilizar un equipo de CPAP? Bueno, pues obviamente la pérdida de peso es una de las medidas de salud más relevantes. Obviamente hay que hacerlo porque la obesidad en sí se relaciona no solo a apnea del sueño, sino a muchas otras complicaciones, pero además, bueno, en el caso de la apnea del sueño, es una maniobra que nos va a ayudar a mejorar. No en todos los casos se quita completamente la apnea del sueño, pero sí ayuda a mejorar la condición en general. Bueno, hoy en día hemos observado que tras la pandemia hay algunas características relevantes de los pacientes que nos interesaría mencionar. Nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hicimos trabajos en donde evaluamos a los pacientes que estuvieron hospitalizados con COVID grave, que sobrevivieron a un evento muy, muy grave, y les hicimos el estudio para ver si tenían apnea obstructiva del sueño entre estos sobrevivientes de COVID-19 grave. Nos llevamos la sorpresa que el 95% de nuestros pacientes que sobreviven al COVID grave tienen apnea obstructiva del sueño de moderada a grave. El 97% de ellos tienen un oxígeno muy bajo, como ya lo mencioné en las gráficas previas, y que 40% tienen falta de oxígeno de moderada a grave. También identificamos que la edad y la obesidad son los principales factores de riesgo que se asociaron a la apnea del sueño entre estos sobrevivientes de COVID-19 grave. Entonces, realmente nos sorprendió la frecuencia que tenemos de la enfermedad entre los pacientes que tuvieron COVID-19 grave. Entonces, si es una persona que tuvo un COVID-19 y que se agravó mucho, sí es importante que tomen en cuenta descartar la apnea obstructiva. Por ejemplo, la primera es que roncar no es bueno ni es normal. En gente que ronca intensamente hay que descartar apnea obstructiva del sueño. El diagnóstico es relativamente sencillo y lo puede hacer un médico especialista. Y el tratamiento es altamente efectivo. Entonces, vale la pena realizar el esfuerzo de hacer el diagnóstico. Mi último mensaje es que si ha tenido COVID grave, la apnea obstructiva del sueño es una condición que debe descartarse.
Pues yo les deseo que tengan un año cargado de muchas cosas buenas, de un sueño de calidad para tener una mente saludable y que todos juntos en esta condición formemos un mundo feliz. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz Día del Sueño.